Vamos a pasar a nuestro segundo segmento con el tema modelo de éxito en el deporte, donde hemos planificado una conferencia y dos paneles. Pasamos el micrófono a Juan Manuel Enríquez, socio de Brain Power Group, con la conferencia Oportunidades para la empresa privada con la nueva ley de academias deportivas profesionales transnacionales. Juan Manuel, bienvenido, buen día. Muchas gracias, un placer estar aquí. Muchas gracias a la presidenta Elisa Suárez de Gómez, presidenta de APEDE, Antonio Vargas, presidente de la Comisión de Deporte, miembros de APEDE, Miguel Bolinaga, Francisco Icaza, Sofía Millán, Rubén Castillo, mi gran amigo Pedro Boyd. Gracias por la invitación a este importante foro. Yo les vengo a contar un poco sobre esta nueva ley de academias deportivas profesionales y las oportunidades que les puede brindar al sector público. Bueno, un poco sobre mí. Soy panameño, ingeniero industrial, soy amante de los deportes desde niño. Tengo amplia experiencia en diversas industrias como aviación, turismo, bienes raíces y agricultura. En el 2015 empecé a explorar un poco el tema de academias deportivas profesionales, más que nada por el tema de ver una oportunidad de brindarle a los deportistas panameños una oportunidad de crecimiento y también estimular la economía y el sector inmobiliario y turístico. Así que hice un viaje a algunos países y vi algunas academias deportivas que me inspiraron mucho. Formé parte del equipo que colaboró en la ley junto con grandes profesionales de la Asamblea, de Pandeportes, Ministerio de Comercio, MEF, Migración, expeloteros, empresarios y agremiados también. Soy apasionado de esta ley porque trae dos grandes beneficios. Uno, ayuda al desarrollo de nuestros deportistas de una manera integral, no solamente dentro de la cancha, sino fuera de ella, en la parte educativa, que sabemos que es muy importante. Y dos, estimula las inversiones y la economía de una manera única. Lo primero, pues, es explicar un poco qué es una ADP, como la llamamos en la ley, Academia Deportiva Profesional Transnacional. Básicamente es una academia de alto rendimiento que desarrolla talento para una organización deportiva profesional y que tiene experiencia y trayectoria en el reclutamiento de este tipo de deportistas de alto perfil. Las academias proporcionan programas sistemáticos que permiten a los estudiantes crecer en la faceta técnica del deporte, pero también en la faceta personal y profesional y educativa. Y también capacitan mucho a su cuerpo técnico. Sabemos que los deportistas no pueden llegar a ser o no pueden llegar a su talento óptimo si no es por un cuerpo técnico que los guía en ese proceso y los orienta, tanto en la parte física como mental. El concepto de ley realmente inicia como una ley para atraer academias de béisbol, pero en el transcurso de la discusión, donde se nutrió mucho esa discusión, se vio la oportunidad de ampliarlo a todas las disciplinas deportivas. Y de esta manera, pues, le dábamos la oportunidad a otros deportistas, fútbol, básquetbol, inclusive fútbol americano, el deporte que sea, de poder tener acceso a este régimen especial para el establecimiento de las academias en Panamá. Un poco de historia. Realmente en 1987 se desarrolla la primera academia de béisbol en República Dominicana. El modelo que más hemos estudiado es el modelo que existe ya en República Dominicana. Hoy en día los 30 equipos que operan, los 30 equipos de MLB están en República Dominicana operando. En el 87 en Campo Las Palmas, los Dodgers inician a instalar su academia, pues por idea de Rafael Ávila y también pues del famoso Peter O'Malley, que era presidente y dueño de los Dodgers en su momento. Y él dijo, básicamente dijo, si íbamos a hacer algo, pues entonces lo haríamos bien. Los Dodgers querían un lugar en donde los jugadores tuvieran el ambiente adecuado para desarrollar sus cualidades atléticas, pero también en donde estuvieran seguros, aprendieran algunas de las cosas que enfrentarían en Estados Unidos y se sintieran como si estuvieran en casa. Yo creo que eso describe un poco el ambiente que ellos han querido crear en estas academias y que ha sido súper exitoso. Venezuela era otro país que tenía academias y 22 de los 30 equipos llegaron a estar allá. Pero hoy en día ya se han consolidado en República Dominicana por diversas razones. La principal razón por la cual una academia deportiva se establece en un país realmente es porque en ese país encuentran talento. Encuentran el talento y lo desarrollan. Y ahora voy a hablar un poco más de cómo pues, en Panamá tenemos una gran oportunidad en ese rubro. La contribución económica hoy en día en República Dominicana del sistema de academias de béisbol al Producto Interno Bruto se estima en alrededor de 360 millones de dólares al año.
Esto incluye pagos a bonificaciones a los jugadores, incluyen las operaciones de las escuelas que emplean 40, 50, 60 personas cada una. La Liga Dominicana de Verano, que también pues, involucra salarios, viajes y demás, los viajes de observación al país, los salarios de los jugadores de grandes ligas que son reinvertidos en el país por los jugadores dominicanos también. Eso es un círculo económico muy virtuoso porque los jugadores regresan a su país y esa plata se derrama en la economía y asimismo también traen al país scouts perdón, miembros de las academias, no scouts, miembros de las academias que vienen de Estados Unidos a ese país, ¿no? Esto para que tengan una idea de cómo lucen las academias en República Dominicana. Esta es la academia, por ejemplo, de los Seattle Mariners. Estuve ahí, es impresionante el nivel, es lo que es un centro de alto rendimiento para Seattle Mariners. Esa academia cuenta con todo lo necesario, salones de clases, salas administrativas, dormitorios, todo su clubhouse con los implementos que necesitan para desarrollarse, gimnasio, clínicas y varios campos de juego donde practican los diferentes equipos a lo largo del año. Usualmente cada academia tiene entre 5 y 10 hectáreas de espacio, para que tengan una idea del espacio que pudieran ocupar, ¿no? Este, por ejemplo, es en la academia de los Mets, en República Dominicana también, donde pueden ver aquí el gimnasio. Así es como lucen las academias también por dentro con salones de clase. Pues. Un requisito indispensable es darle a los jugadores, a los deportistas, entre 15, 16 y 18, 19 años, una educación de calidad y en valores. ¿Por qué una ley ADP? ¿Por qué hicimos esto? ¿Y por qué Panamá considera que es una oportunidad interesante? Uno, Panamá tiene la mejor conectividad de América Latina. Tenemos 18 vuelos, pre-pandemia teníamos 18 vuelos a ciudades de Estados Unidos, donde 13 de esas ciudades tienen un equipo de béisbol profesional. Panamá además es un país políticamente estable, dolarizado y seguro, y eso sabemos que es muy importante para cualquier equipo, especialmente aquellos de Estados Unidos. Importante aclarar que esta ley de ADP está abierta a todos los deportes y a todos los países y equipos profesionales de cualquier país, no necesariamente de Estados Unidos. Panamá, pues sabemos que tiene mucho talento por desarrollar en todas las disciplinas deportivas. El biotipo panameño sabemos que tiene un talento especial y que puede llegar mucho más allá de lo que está llegando hoy en día si, pues como dijo el señor David Salayandía, hacemos buenas asociaciones públicos-privadas y también con nuestros técnicos, ¿no? Las leyes panameñas han sido muy exitosas atrayendo empresas multinacionales, empresas extranjeras e inversión directa extranjera. Yo creo que Panamá ya lo ha logrado en el rubro corporativo. Ahora se está tratando en el rubro de manufactura. Creo que también lo podemos lograr en la parte deportiva. ¿Y cómo nos ayuda esta ley? Pues uno, promovemos el desarrollo de alto rendimiento en el deporte. En este caso, pues en el béisbol, con el patronato de béisbol que se va a formar producto de la ley, pero asimismo también promovemos cualquier academia deportiva de cualquier equipo profesional. Un equipo de la Liga Española puede venir y en Panamá hacer un hub de desarrollo de talento para exportar jugadores a España en vez de tener academias en cada uno de los países de América Latina, y eso le genera economías de escala. Dos, implementamos un régimen que se ajuste a las necesidades de las ADPs. Mucha gente me decía, ¿por qué no agarramos el régimen de sede de empresas multinacionales y lo utilizamos para las ADPs? No es el caso porque ellos tienen necesidades específicas migratorias que son muy importantes darle atención, que la ley de SEM pues no fue diseñada para eso. Y por último, complementamos los sistemas de academias que existen en otros países. Dominicana, por ejemplo, tiene un gran sistema de academias de béisbol profesional donde todos los equipos de la MLB están allá. Panamá lo que puede es complementar ese sistema de academias y también pues ayudar a popularizar el deporte del béisbol en Sudamérica. Sabemos que el béisbol es muy grande en el Caribe, en esta zona del continente, pero sabemos que más al sur del Ecuador, el béisbol no es la principal disciplina. Y eso pues es una gran oportunidad en ese caso para MLB. Lo puede ser para cualquier también otra disciplina deportiva. Acerca de la ley ADP, pues el proyecto fue presentado en marzo del 2021, se venía desarrollando desde el año pasado.
fue propuesto por el diputado Vinicio Robinson, el honorable diputado suplente Rupilio Ábrego y el honorable diputado suplente Francisco Nieto. Hubo una gran colaboración, como mencionamos, con Pandeporte, MISI, Migración, MEF, expeloteros técnicos, gremios y empresarios. Se aprobó en tercer debate el 19 de abril del 2021 y la ley se sancionó el 3 de junio del 2021 en un acto muy lindo que fue en el Estadio Rod Caru, y se contaron con las presencias de todos o de una gran cantidad de deportistas panameños de todas las disciplinas, así como el equipo juvenil de Chiriquí. Los objetivos de la ley. Pues uno, promover la inversión nacional y extranjera para la construcción de infraestructuras destinadas a la formación tanto de peloteros como de cuerpo técnico, de peloteros, de deportistas y de cuerpo técnico. Fomentar el interés de los jóvenes en entrar de una manera profesional en las disciplinas deportivas. Potenciar las capacidades de los jóvenes, que sabemos porque tienen mucho más talento, tanto a nivel deportivo como en la parte educativa, que sabemos que es esencial. Yo creo que en la medida que nuestros deportistas entren en academias de alto rendimiento, sea del deporte que sea, pues sabemos que habrá menos chance de que caigan en otras cosas, y sabemos que el ocio es una de las cosas que más afecta a nuestros jóvenes, especialmente en nuestros barrios en el interior, ¿no? Incentivar el establecimiento de sedes de academias deportivas transnacionales para que inviertan en el establecimiento en Panamá de estas academias, y brindar alternativas más allá del campo de juego. La mayoría de estos jugadores que entran a los sistemas, a los farm systems, como los llaman, deportivos, no llegan al nivel profesional máximo. O sea, eso es muy importante recalcarlo. Por lo menos en el caso de MLB, se habla de que entre el 3 y el 5% de los jugadores que entran en una academia profesional llegan a las grandes ligas. Entonces sabemos que la mayoría de los peloteros pues no tendrá la oportunidad de hacer una carrera toda su vida en el deporte, pero si por lo menos aprovecha esa oportunidad, se gana pues su dinero, estudia, se gana una beca deportiva, estamos pues dándole oportunidad para tener mejores ciudadanos también. Estimular la economía con el desarrollo de todas aquellas actividades que complementan las academias. El régimen especial, la ley tiene dos componentes. Uno es el régimen especial de las academias deportivas profesionales de béisbol y otros deportes, y el segundo componente es el patronato del Centro de Alto Rendimiento del Béisbol. En el régimen especial de las ADPs, las academias deportivas, pues el mismo permite el establecimiento en todo el territorio nacional. Las academias pueden operar como una empresa extranjera registrada en Panamá, en registro público, o como una empresa panameña. Si quieren hacer una sociedad anónima panameña, la pueden hacer. Y también pueden hacerlo como una asociación de interés privado, como muchas de ellas optan por hacerlo en República Dominicana. Tiene que tener previa aprobación de la Dirección Nacional de Promoción de Inversiones, pues es el MISI el que va a coordinar, mediante una ventanilla única, va a coordinar todos los trámites que las academias deportivas profesionales quieran hacer en Panamá. Permite desarrollar deportistas nacionales e internacionales. Panamá, pues, tiene vocación de hub. Sabemos que las empresas han sido muy exitosas desarrollando sus negocios regionales en Panamá, y creemos que puede pasar lo mismo en el deporte. Tú pudieras tener una academia aquí que tiene 30 panameños y de repente tienes un jugador de cada uno de los otros países de Centroamérica, un par de Colombia, un par de Venezuela, un par de Cuba, un par de Perú, un par de Ecuador, y vas creando la masa crítica que necesitan estas academias. Estas academias usualmente son operaciones de costo, entonces necesitan una masa crítica para poder operar. Permite desarrollar, como mencioné, personas nacionales e internacionales. Se hará obligatorio también el sistema educativo, o sea, todos los estudiantes que entren en una academia a los 15 años, 16 años, tienen que graduarse de secundaria. Y es el equipo el que pues tiene que coordinar, bajo los parámetros del Ministerio de Educación, el programa educativo que van a obtener para pues graduarse y tener su diploma de secundaria. Y por último, la reglamentación también está buscando que incluya fideicomisos para los jugadores, con el fin de que por lo menos la mitad del bono de su firma sea asegurado para el menor de edad una vez cumpla la mayoría de edad. Esto es muy valioso, porque de esa manera el jugador sabemos que puede tener asegurado un dinero que puede invertir en su carrera educativa, universitaria, más allá, si es que no consigue una beca, más allá del desempeño que tenga en la academia.
El régimen especial de las ADP, pues, tiene un régimen fiscal bastante interesante. Tiene una exoneración de impresoras fiscales, de aviso de operación. Tiene también un impuesto sobre la renta reducido. O sea, el equipo, si hace una operación de profit, puede tener un régimen reducido. También tiene una exoneración de bienes inmuebles hasta por 20 años por $10 millones en mejoras. No los quiero aburrir con este detalle está todo en la ley, pero sí quiero mencionar algunos también, como el impuesto de importación de implementos. Este es sumamente importante, pues ellos traen maquinaria especial tecnológica que ayude a desarrollar a esos jugadores en el alto rendimiento. Exenciones también del pago de ITBMS. Y también lo interesante es que la ley cuenta, estudiando un poco lo que ocurrió en Dominicana, la ley cuenta también con incentivos para aquellos inversionistas que construyan academias. Y ahora voy a hablar un poco de eso, de las oportunidades. Si un panameño o un extranjero quiere construir una academia en su tierra, la puede hacer pues haciendo un joint venture con algún equipo. De esa manera el equipo profesional no tiene la necesidad de venir a Panamá y hacer todos ellos de cero. Eso crea una sinergia muy interesante entre la academia deportiva profesional y la empresa privada aquí en Panamá. En esa inversión se le hace una exoneración también del impuesto sobre bienes inmuebles por las mejoras de hasta 20 años por $10 millones. Usualmente una academia cuesta entre 5 y $10 millones. Y por otro lado, también le hace una reducción del ingreso gravable sobre su declaración de renta final anual. Y eso le brinda pues una oportunidad también, un incentivo para pues tener una operación rentable donde el empresario le alquile la academia a la ADP. En el régimen migratorio y laboral también hay muchos beneficios interesantes. Existe pues distintas visas especiales diseñadas para las necesidades de las academias. Para mencionar algunas, pues tienes la visa de personal ejecutivo por hasta 2 años, prorrogable. Esta visa, pues sabemos que inicialmente será necesario que algunos equipos pues traigan a su personal ejecutivo para explicarnos y para enseñarnos cómo funcionan estas academias. Y lo bueno es que no hay necesidad de trámite entre Mitradel, ya está incluido dentro del proceso, que pues la parte laboral está cubierta también. Está la visa de deportista para extranjeros. Si queremos traer, por ejemplo, un venezolano que juegue en la academia en Panamá, de 16 años lo puede hacer usando esta visa. Está también la visa de cuerpo técnico, que va a ser sumamente importante también para poder crear ese knowledge transfer entre los cuerpos técnicos de los equipos en Estados Unidos, por ejemplo, y que entrenen cuerpo técnico panameño. Y también, por último, el programa especial migratorio de corta estancia. Esto fue súper importante incluirlo porque es muy común que estas academias reciban grupos de otros países, muchachos de otros países, que vienen a hacer tryouts. Entonces, por ejemplo, se van a Colombia, el equipo deportivo se va a Colombia, trae 20 muchachos y los trae un tryout por 2 semanas o por 3, 4 semanas máximo. Los hospeda dentro de la academia y obviamente hace los filtros necesarios y ve pues quién tiene talento, quién no lo firma. Y esa visa de corta estancia es súper importante coordinarla con el equipo de migración para que pues tengamos todos los requisitos necesarios cumpliendo con la ley, ¿no? Por otro lado, el segundo componente de la ley es la creación del patronato del Centro de Alto Rendimiento del Béisbol. Y aquí pues la misión de este patronato es pues desarrollar toda su estructura, toda la planificación del patronato, ser el planificador y el administrador de la infraestructura, ser también una infraestructura que pueda crear showcases en el corto plazo llámese en los próximos 2, 3 años, que pueda crear un centro donde MLB pueda venir, si quisiera, por ejemplo. Hoy en día ya se hacen showcases en el Rod Carew, por ejemplo. Y el Rod Carew no necesariamente tiene todas las infraestructuras de alto rendimiento que los deportistas quieren y los cuerpos técnicos, que los deportistas y el cuerpo técnico necesitan. Entonces, este centro de alto rendimiento nos va a ayudar a cubrir esa necesidad. Este centro de alto rendimiento también sería el hogar para todo el entrenamiento de todas las selecciones de Panamá, juveniles, menores, juveniles,
mayores inclusive también. Administraría también el programa de reinversión para el desarrollo de categorías menores del béisbol. Hay un programa que se busca implementar en donde, por ejemplo, cuando un pelotero sea firmado en Panamá en un futuro, un pequeño porcentaje de esa firma pueda regresar al patronato para que el patronato entonces desarrolle una serie de actividades que incluye desarrollo de entrenadores, torneos intercolegiales nacionales anuales, una iniciativa que pues sabemos que es súper positiva y que ya inclusive hay una comisión que está desarrollando ese tema. Además de eso, pues ser usado para cualquier otro evento que el patronato solamente asociado al béisbol, que ese es otro yo creo que punto importante. La infraestructura debe ser dedicada al béisbol, no queremos que sea dedicada a nada más. Un concierto o cualquier otro tipo de evento que no vaya con la misión del desarrollo de alto rendimiento de nuestros jugadores. Siguiente. La junta directiva, cómo está compuesto el patronato, son 5 miembros. Pandeportes, el director general, un representante del órgano ejecutivo designado por el presidente de FedeBase o quien él designe, un representante de los clubes cívicos vinculados al béisbol y un representante del sector privado. Como ven aquí, tienen una composición público-privada muy interesante. Las asignaciones son ad honorem. Serán elegidos pues, por un periodo de 4 años y podrán ser electos para un periodo adicional solamente. Factores de éxito para esta ley. Bueno, lo primero que hay que entender es que para realmente que esta ley resulte en el establecimiento de academias deportivas profesionales, tenemos que fortalecer el desarrollo de las categorías menores deportivas para firmar más profesionales panameños. Esa es la clave. Panamá tiene que generar más jugadores deportivos que quieran entrar en el alto rendimiento. Aquí como ejemplo pueden ver en la pantalla lo que ha ocurrido en una de las ligas, en la Major League Baseball. Panamá históricamente tiene firmas de peloteros que rondan los 20, 30 al año. Otros países de la región, por ejemplo Venezuela, está firmando 350 peloteros al año, 350 venezolanos. República Dominicana, que no lo tengo en la pantalla, firma el año pasado, en el 2019, firmó 615 peloteros en un año. Entonces, como pueden ver, necesitamos una masa crítica de más deportistas que quieran entrar en el alto rendimiento y eso se logra pues teniendo las infraestructuras y las organizaciones deportivas profesionales necesarias para que los muchachos quieran ir entrando ahí, ¿no? Por otro lado, necesitamos fortalecer las ligas profesionales deportivas nacionales, como hablaron en el foro anterior. ¿Por qué? Porque también, como mencioné, alrededor del 5% de los peloteros que entran en el sistema de MLB llegan realmente a Major Leagues. Entonces, muchos de esos otros peloteros que tienen mucho talento y que quieren seguir teniendo una vida profesional en la disciplina, pero no necesariamente en las grandes ligas, en Estados Unidos, pudieran venir a Panamá y desempeñarse profesionalmente en estas ligas deportivas. Así que es súper importante fortalecer estas ligas. Lo tercero, alianzas con organizaciones internacionales deportivas. Ejemplo, MLB, NBA, básquetbol, MLS, soccer, NFL, fútbol americano, pudiera ser ligas europeas, también latinoamericanas. Aquí esto importante recalcar que no es solamente de una sola disciplina. Y por último, la participación del sector privado de todas las formas posibles en colaboración con el sector público. Por ejemplo, el impulso del patronato, y ahora voy a hablar un poco de cómo la empresa privada puede involucrarse más. Uno, joint ventures con equipos profesionales para la construcción y alquiler de canchas y alquiler de las academias. Eso naturalmente ocurrió en Dominicana de los 80s y puede ser muy interesante aquí en Panamá para los desarrolladores de infraestructura, desarrolladores inmobiliarios, gente que tenga tierra. Creo que abre también una nueva ventana para la construcción en Panamá, para las empresas que construyen. Un incremento, por supuesto, en ventas de proveedores de suministros deportivos, implementos, camisas, cualquier implemento deportivo, pues habrá un incremento si academias se establecen en Panamá. Acuerdos de mercadeo y patrocinios con los equipos que se establezcan en Panamá. Y obviamente los beneficios indirectos son inmensos. El turismo, restaurantes, consumo en general. Yo creo que hay que montarse en un avión e ir a ver el efecto que estas academias han tenido en otros países
para poder entender el impacto indirecto que esto puede tener en nuestra economía, que en un momento como este sabemos que necesitamos. La expectativa de la ley, esto es una expectativa muy personal, de ninguna manera dice que esto va a ser así, pero quiero compartirla porque me parece que es importante. Esta ley no va a hacer que en el 2021-2022 vengan equipos a Panamá. Yo creo que esto es un proceso de planificación. Lo primero es que nos tenemos que enfocar en el diseño y construcción del Centro de Alto Rendimiento del Béisbol, idealmente con el apoyo de organizaciones deportivas internacionales. Empezar a llevar a cabo tryouts, showcases regionales en esta infraestructura, tener acercamientos con equipos profesionales internacionales de todas las disciplinas. Ya, por ejemplo, hemos tenido algunas llamadas con varios, hoy tenemos llamadas con otros que están buscando entender cómo funciona esta ley y que ven a Panamá como un hub de desarrollo de talento para deportistas de América Latina. Esa realmente es la visión de esta ley. Hacer de Panamá un hub de desarrollo de talento de deportistas de América Latina. Promover el concepto de Panamá como hub regional yo creo que es clave y la empresa privada puede ayudar mucho en ese sentido. Eso serían los 2 primeros años. Ya en el 2023 en adelante ya tendremos entonces una planificación formal de mínimo 4 academias. Yo creo que 4 academias de una disciplina deportiva es lo importante, porque si no, no tienes la masa crítica para que compitan entre ellas. Esto me lo han comentado varios equipos donde dicen, bueno, yo voy, pero ¿qué otros equipos irían? Entonces ahí habrá pues una planificación muy interesante. Los próximos pasos son la reglamentación de la ley ADP, está todavía en proceso, necesitamos reglamentar esta ley. Por otro lado, formalizar el patronato del Centro de Alto Rendimiento del Béisbol, que también estamos en proceso. Y por último, yo propongo también crear una comisión público-privada para dar seguimiento a los esfuerzos de la ley y de otras leyes complementarias. Sabemos que hay otras leyes complementarias, una ley de incentivo al deporte que entiendo se está revisando, que va a ser muy, muy valiosa también, y ver cómo todas estas reglamentaciones se pueden colaborar una entre otras, ¿no? Así que, pues, muchas gracias, le agradezco el tiempo, gracias a Pérez por la oportunidad y estoy a la orden. En referencia a esta ley y sobre un tema que se ha hablado mucho, ¿no? ¿Por qué no atraer academias profesionales del béisbol de Estados Unidos a Panamá, teniendo en cuenta nuestra posición estratégica? Desde la virtualidad vamos a pasar entonces a otro punto. Nos acompañan ahora los abogados, quienes tienen 10 minutos cada uno para sus exposiciones. Ricardo Oliveira, abogado especialista en Derecho Deportivo, y tenemos también a Edward Salcedo, abogado de academias de Major League Baseball. Vamos a estar recopilando, obviamente, recuerden que pueden mandar todas sus preguntas al chat de Zoom para hacerle las preguntas correspondientes a los licenciados. Vamos a comenzar con Ricardo desde la virtualidad. Ricardo, buen día, gracias por estar con nosotros. Hola, hola, muy buen día. Antes que nada, un agradecimiento a Pede por la invitación y muy buenas tardes desde España, desde Barcelona, donde les estoy hablando en estos momentos. Bueno, Ricardo, para hablarnos un poquito, ¿no? Sobre el tema del derecho deportivo. ¿En qué se especializa específicamente y qué abarca el tema del derecho deportivo? Bueno, gracias por la pregunta. Voy a presentarme brevemente. Soy abogado de derecho con experiencia en el derecho deportivo, en el campo de la industria del deporte por más de 20 años. El derecho deportivo, tal y como yo suelo explicar a mis alumnos, es un compendio de distintas áreas del derecho. Hay una parte fiscal, hay una parte de propiedad intelectual, laboral, comercial, contractual. Todo esto tiene su propia industria, al igual que existen otras industrias como puede ser la manufacturera de automóviles o la farmacéutica. Y al menos en Europa, que esto lo hemos heredado de Estados Unidos, al menos en Europa, dicha industria está teniendo cada vez un mayor peso, con una incidencia muy relevante en lo que es el Producto Interior Bruto del país, el PIB, lo que llamamos en España. Y, por ejemplo, el fútbol en España representa ya casi un 3% de nuestro PIB, de todo. Entonces, esto, lógicamente, como cualquier otra industria, demanda a profesionales de distintas profesiones
especializados en esta industria y es mi caso en el campo del derecho del deporte. Ricardo, en su campo, usted puede asesorar desde academias deportivas o equipos hasta deportistas puntualmente, individualmente hablando. Así es, nosotros en Écija Abogados y mi persona asesoramos a infinidad de stakeholders, como me gusta decir, actores en la industria del deporte. He preparado una pequeña presentación en relación a la ponencia de hoy, un poco con modelo de éxito en el deporte, centrado en España, en lo que es la cuestión de eventos deportivos que ahora les paso a exponer. Entonces, nosotros asesoramos desde promotoras, organizadores de eventos, federaciones nacionales o internacionales, deportistas, agentes, empresas patrocinadoras, en fin, todo aquel actor que tenga una intervención directa con algo relacionado con la industria del deporte en cualquier disciplina deportiva. No todo es fútbol, aunque, como ustedes bien saben, en España el fútbol es prácticamente una religión, tiene un peso muy específico, pero bueno, también tenemos otras áreas deportivas como el baloncesto, como el balonmano, como los deportes de motor, que están también muy presentes en nuestra vida cotidiana. Claro. Entonces, si le parece, voy a compartir la presentación. ¿Me escuchan bien, verdad? Sí, perfecto. Ok. Bueno, España, la verdad es que un poco el ejemplo que quería traer yo para su conocimiento, para los profesionales y colegas en Panamá, en el ámbito del deporte, es un poco cuál fue la política española que en su momento adoptó para impulsar la organización de eventos deportivos en España. Todo ello es motivo porque en el año 1992 España, y en particular la ciudad de Barcelona, albergó los Juegos Olímpicos. Esto fue un boom no solo desde un punto de vista deportivo, sino un boom para la sociedad, tanto empresarial como pública, ámbito público y privado, de cómo entender y enfocar la ayuda en el deporte. Entonces, yo creo que es importante contextualizar hoy en día cómo está la industria del deporte, cómo la percibimos en España. La percibimos como es una industria internacional, con mucha profesionalización en distintas disciplinas deportivas y que claramente, tal como se ha comentado en la primera charla del día de hoy del foro, con un importante impacto social, pero también con un importante impacto económico. Como me gusta decir, en la industria del deporte no todo es fútbol. Es verdad que el fútbol, al menos en algunos países europeos, en particular en España, en el Reino Unido o en Italia, tiene una trascendencia muy importante dentro de la industria del deporte. Pero no solo es fútbol, hay también otras disciplinas deportivas. Infinidad de actores, como les comentaba, stakeholders, y es una industria que tiene sus propios retos y sus riesgos, que con el paso de los años han ido surgiendo nuevos retos y nuevos riesgos. Y esto es importante, como verán más a continuación, también para tener presente lo que es organizar un evento. Hoy en día hablamos de casos de doping, hablamos de temas de violencia en el deporte, de racismo, de los famosos amaños en partidos, tanto de fútbol, de tenis, protección de derechos audiovisuales. Entonces, esto es como concebimos hoy la industria del deporte aquí en España y me permitiría incluso aventurarme a nivel europeo. Entonces, llegó un momento dado que se entendió por parte de una figura que era el presidente del Comité Olímpico Internacional, que era don Juan Antonio Samarán, que fue presidente del Comité Olímpico Internacional desde el año 82 en adelante, entendió que los eventos, y de nacionalidad española, entendió que los eventos deportivos eran una parte dentro de la industria del deporte que realmente, si se explotaba de manera profesional y unidos, como se ha comentado también en el primer panel, unidos siempre el sector público y el sector privado de la mano, podría realmente ser un claro ejemplo de éxito para la evolución y el desarrollo del deporte en todos los ámbitos. Los eventos deportivos
durante el siglo XX sufrieron una evolución. Por cuanto, y personalmente han habido estos 5 factores que siempre nos gusta destacar. Esta evolución fue provocada porque se pasó del deporte aficionado al profesional, la irrupción de la televisión en un principio, en los años 50, 60, hablo a nivel europeo, en Estados Unidos fue un poco anterior. Hoy en día tenemos, en los últimos 10 años, la irrupción de las redes sociales y las nuevas tecnologías. Con la profesionalización del deporte y la televisión, eso trajo dinero, trajo capital, y este capital vino a través del patrocinio deportivo. Patrocinio deportivo que primero fue a los deportistas, jugadores de tenis, de golf, luego pasó a los equipos, a los clubes de fútbol, de baloncesto y finalmente también en el ámbito de los eventos deportivos. Porque un patrocinador, una empresa, también se quiere unir a los valores que puede representar no solo un deportista o un club, sino también un evento deportivo de carácter global o internacional. Y finalmente, esto es una realidad, un paso importante de la evolución de la industria del deporte internacional es la influencia del movimiento olímpico. Disculpe. En consecuencia, ¿qué se entendió? Se entendió, la consecuencia es que tenemos eventos globales, tenemos una jurisdicción deportiva propia en España, en Europa, tanto de ámbito nacional como internacional, que eso da mucha seguridad jurídica. Y finalmente, se entendió que organizar un evento deportivo, en España principalmente, era interesante para el sector público, principalmente por 4 áreas. Primero, porque es una arma muy potente de dar visibilidad de marca de país y de reconocimiento de país. Voy a poner ejemplos globales, pero todos sabemos que cuando se organiza un mundial de fútbol, pues ya sea en Rusia o en Qatar, está cada día en las noticias. Pero tampoco es necesario ir a este nivel global. Podemos ir a eventos deportivos más reducidos como un campeonato de tenis, como un torneo de golf, como una maratón, como una triatlón. Cada país tiene que entender cuáles son sus activos, en qué se puede diferenciar y entonces trabajar mucho ese evento, un evento deportivo que sea más propio, más arraigado a su cultura y a sus recursos. Entonces, una herramienta de publicidad muy potente es un ejemplo claro y es numérico y económico que un evento deportivo genera turismo, la gente viene, gasta, es importante. Hay estudios infinitos de cada vez que se hace un evento deportivo, independientemente de su dimensión, hablamos ya de un carácter continental o mundial, que tiene un impacto económico en alojamientos, en restauración, en viajes, en consumo y en infraestructuras. Y finalmente, cómo no, y yo creo que hay que ser honesto también, traer un evento deportivo, organizar un evento deportivo, traerlo a tu país, también tienes una cierta herramienta política, El deporte, que todos somos profesionales, y ustedes en la asociación tienen grandes directivos y grandes ejecutivos y profesionales que están especializados en la industria del deporte, tanto sector público y sector privado, y todos entendemos que también políticamente es una fuerte herramienta a este nivel. Por todo ello, España en el 92 tuvo los Juegos Olímpicos y luego, desde el año 1999 hasta el 2010, pues implementó toda una serie de medidas que ahora les voy a detallar a modo de ejemplo. Y eso significó que, por ejemplo, en una ventana de 10 años celebrásemos campeonatos del mundo de atletismo, de natación, de balonmano, de ciclismo, de remo. Esto a nivel mundial. Pero es que a nivel europeo, todas estas disciplinas deportivas, más el baloncesto. Pero es que además presentamos candidatura para obtener unos nuevos Juegos Olímpicos en el 2012, a través de la ciudad de Madrid, que lamentablemente pues no resultó galardonada, y fue Londres, que fueron unos Juegos Olímpicos magníficos. Y también presentamos una candidatura para agregar el Mundial de Fútbol del 2018 junto con Portugal. Pero, ¿por qué pudo España posicionarse a este nivel? Porque se desarrollaron toda una serie de medidas de ámbito público con el asesoramiento
la industria deportiva y con el asesoramiento y la involucración de la empresa privada en cuestiones, por ejemplo, de ventajas fiscales. Nosotros tenemos una ley fiscal, una ley de incentivos fiscales, que cuando hay un evento internacional que se organiza en España, dicho evento se cataloga como evento de interés general. Cada año, los presupuestos generales del Estado, hay una lista de qué eventos se consideran de interés general. Eso significa que ese evento tendrá ventajas fiscales, tanto para el organizador como para los patrocinadores, con lo que para el organizador captar patrocinadores le resultará más sencillo, porque además de todas las ventajas comerciales que le puede proporcionar un patrocinio a esa empresa, pues también tiene un impacto fiscal. También es muy importante a nivel de federaciones internacionales, cuando organizan un evento, que en dicho país exista una política desarrollada en materia de propiedad intelectual que llamamos ambush marketing, marketing parasitario. Marketing parasitario es una actividad muy propia, y estoy seguro que varios de ustedes están familiarizados, muy propia en la industria del deporte, en la que empresas o terceros intentan asociarse de manera ilícita a un evento deportivo. Esto, al menos en España y en la mayoría de las jurisdicciones, atacar esto, frenar esto, es muy complicado a través de nuestras leyes de propiedad intelectual o competencia desleal. Por ello, cuando se organiza un evento, la Federación Internacional o Federación Nacional solicita que se apruebe una ley específica del ambush marketing. Y así ha ocurrido en España, y ha ocurrido en Brasil cuando organizaron los Juegos Olímpicos y el Mundial, y en Rusia, y ahora en Qatar, y también en rugby con Nueva Zelanda. O sea, es importante, pero claro, necesitas el apoyo público del gobierno. Luego, organizar un evento, según la envergadura, supone para dicho país o ciudad un importante cambio en infraestructuras. Aprovechan la organización del evento para desarrollar o hacer un nuevo plan urbanístico en dicha ciudad o en dicho país. En España, el boom del deporte a nivel de practicantes fue importante un programa que lanzamos, que fue el programa ADO, Ayuda al Deporte Olímpico. Empresas privadas hicieron aportaciones económicas a las distintas federaciones nacionales de todos los deportes que eran olímpicos, de manera que esas federaciones tenían dinero para becar a gente joven o ya a gente que quería dedicarse al deporte, de manera que no tenían que compaginar la práctica deportiva con otra práctica profesional. El programa ADO fue realmente un impulso y un salto cualitativo a nivel español en lo que es el éxito de deportistas olímpicos. España era un país que tradicionalmente en unos Juegos Olímpicos obtenía 3, 4 o 5 medallas, y a partir del año 92 hicimos un salto de 25, 20, 15, y en estas cifras nos estamos moviendo. Claro, todo en su envergadura. No digo que tenga que ser igual, pero fue realmente un hecho muy importante. Y finalmente, a ver, la presentación. Y finalmente, como les comentaba, existen riesgos en los que se afronta la industria deportiva. Temas, como decía, amaño de partidos, doping, violencia. Todas estas prácticas han sido incluidas en nuestro Código Penal o Código Criminal, no sé cuál será la nomenclatura correcta en Panamá para que me entiendan. Entonces, en nuestro propio Código Penal se constituye como un acto delictivo las prácticas de dopaje, las prácticas de amaño de partidos, cuestiones de violencia del deporte. O sea, ya no es una cuestión de resarcimiento de daños, sino que es una cuestión penal, con lo que le dota al Estado español de una seguridad jurídica cuando se plantean federaciones internacionales o europeas organizar un evento deportivo en España. Y por último, y muy rápido, a nivel de eventos deportivos, España ha sido también un modelo de fútbol profesional en España, que es un modelo que no es que lo haya inventado España, ni mucho menos. Se ha cogido lo mejor de otros países y se sigue también un poco el criterio de la UEFA. Y entonces hemos implementado políticas en cuestiones en la materia del fútbol, de la venta centralizada de derechos televisivos, siguiendo una recomendación de la Unión Europea ya del año 2010, el Libro Blanco del Deporte, que se llama. Hay medidas de control financiero para los clubes, la protección de los derechos de imagen de los jugadores en el propio convenio colectivo entre los jugadores y los clubes. Hay unos requisitos y unas restricciones y una normativa en cuanto a la compraventa de clubes, es decir, un mismo grupo, un mismo inversor
no puede tener control directo o indirecto en dos clubes de fútbol en más de un 5%. Eso hace que haya independencia y transparencia. Y finalmente en España tenemos una propia ley laboral especial para deportistas profesionales. Se desarrolló pensando en el fútbol, pero se utiliza para el fútbol, se utiliza para el baloncesto y se utiliza para otras disciplinas deportivas. Y ya sin más, no me quiero exceder. Una vez más quiero agradecer a Pede por dicha amable invitación y confío que al menos esta aportación desde el otro lado del charco haya sido de su interés, y un placer estar con todos ustedes en el día de hoy. Ricardo Oliveira, muchas gracias. Muchas gracias por esta intervención. La verdad es que muy ver con el derecho deportivo, y más en España, que sabemos que es una industria, ¿no? Como él mismo lo ha dicho, el fútbol representa el 3% del Producto Interno Bruto en España. Es a nivel de números, es una locura, ¿no? Lo que se maneja allá con tantos millones de dólares en la industria deportiva. Le voy a pedir que se quede con nosotros porque antes de ir con Edward Salcedo, quiero casar el tema que hablábamos hace un rato con Juan Manuel sobre el tema de las academias deportivas profesionales. Edward Salcedo es abogado de academias de Major League Baseball y vamos a conversar con él una vez terminemos unas cuantas preguntas que tenemos que hacerle a Juan Manuel sobre esta ley de academias deportivas profesionales. Juan Manuel, como primera pregunta quisiera saber cuál es el estatus de esta ley. ¿Ya fue presentada? ¿Ya está reglamentada? ¿En qué estado se encuentra? Sí, la ley ya fue sancionada el 3 de junio. O sea, Ok. ya es ley de la República. Ok. Ahora lo que viene es el proceso de reglamentación, donde se describen pues, los procedimientos para poder hacer uso de el régimen especial para los equipos, y también donde se crea el patronato del Centro de Alto Rendimiento del Béisbol. O sea que eso de aquí a, yo te diría que a unos 4 o 5 meses debe estar cerrado. Debe estar saliendo. La verdad es que la presentación que hizo, a mí por lo menos me hizo envidiar a República Dominicana, ¿no? Que Así es. los 30 equipos de Major League Baseball tengan farms, como les llaman ellos, tengan campamentos en República Dominicana, y nosotros que tenemos una posición estratégica, geográfica privilegiada, no tengamos eso. Otra pregunta que nos hacen acá es, ¿se ha pensado hacer más academias o ciudades deportivas como el que fue presentado en su imagen, tipo con áreas que tengan canchas para los deportes más practicados en Panamá? Bueno, entiendo que el gobierno tiene ciertos proyectos de centros de alto rendimiento de otros deportes planificados, más infraestructuras deportivas, pero a mano yo no tengo esa información. Creo que es algo que se puede ver con el director de Pandeportes, que tiene una gran visión y unos grandes planes también. Acá me hacen otra pregunta, dice, ¿la ventanilla única para los beneficios de la ley ADP ya existe? Si no, ¿cuándo estará lista? Sí, esa ventanilla única ya existe. Eso es lo interesante, que nos estamos montando de un régimen ya exitoso e implementado, que es la ventanilla única de inversiones que existe en el MISI. En esa ventanilla única, por ejemplo, tienes personas, no solamente del MISI, sino también de Mitradel, personas de migración. Entonces, cuando un equipo viniera a Panamá, ya existe una plataforma donde el equipo va a un solo lugar, o como lo llaman en Estados Unidos, un one-stop shop, donde el equipo puede hacer todos sus trámites ahí y no tiene que ir a cada institución de manera por separada. Esto ya ha sido comprobado en la sede de empresas multinacionales que tiene Panamá, de que es un modelo exitoso, y simplemente nos estamos apalancando de ya una infraestructura que existe y que pues gracias al apoyo del Ministerio de Comercio e Industria, el ministro Ramón Martínez, Janet Díaz Granados, Ariana Rodulfo, Richard Kilburn, todos ellos pudimos crear este régimen que se apalancaba de todo eso que ya existe. Sí, tengo algunas otras preguntitas más para usted mientras nos excusamos con Edward Salcedo, el abogado de Academias de Major League Baseball, que ya vamos a ir con él de inmediato. Acá me preguntan, ¿no es demasiada edad empezar a los 18 años? No. Usualmente los peloteros empiezan su desarrollo desde los 5 años. Claro. La academia deportiva profesional como tal no puede contratar a un niño de 5 años. Generalmente los contratan ya a partir de los 15, 16 años para darle un entrenamiento de alto rendimiento esos últimos 3 años. Pero detrás de eso hay una cadena importantísima de desarrollo en donde pues el jugador tiene que ir pasando. Por eso es la importancia
de desarrollar las categorías menores. Por eso que la ley no solamente se enfocaba en crear el régimen para las academias deportivas transnacionales, sino también en buscar la manera de desarrollar talento a una menor edad. Juan Manuel, la última pregunta. Me dicen acá, ¿una academia de fútbol ya en existencia puede aprovechar los beneficios de la ley ADP? ¿Qué se requiere para cumplir con los requisitos? Si la academia de fútbol tiene una asociación con un equipo profesional de fútbol, por ejemplo, de la Liga Española, ese equipo de la Liga Española pudiera establecerse en Panamá como una ADP. O sea, pudiera establecer una operación formal, construir infraestructuras con los beneficios fiscales, o sea, crear sus centros de alto rendimiento, sus canchas, sus dormitorios, y pudiera entonces desarrollar talento nacional y también usando el programa migratorio pudiera traer jugadores de otros países de América Latina para desarrollarlos aquí. O sea que ahí pueden ver el beneficio que tendrían jugadores panameños también, rozándose también con estos altos talentos de otros países de América Latina, ¿no? O sea, es muy importante ese tema migratorio, ¿no? El tema migratorio fue clave. Va a ser clave. El apoyo que nos dio la directora Samira Gozaine, que dio también el ministro de Seguridad Pino, fue fabulosa y creó realmente un régimen que los equipos están muy interesados y que están empezando a evaluar. Estas decisiones toman tiempo. Esto no ocurre de la noche a la mañana. Tenemos un largo camino por recorrer y no es que en cuestión de meses van a empezar a surgir aquí academias de la nada. Sí, ya. Eso va a tomar tiempo, así como pues en el 2007 pasó el régimen SEM. Teníamos 6 multinacionales y 15 años más tarde tenemos 170 y pico. Claro. O sea que es trabajo del sector privado y público. Pero se ha dado un paso muy importante con el tema de la Muy ley. importante, correcto. Juan Manuel Enríquez, muchas gracias. Muchas gracias a ti. Por esta intervención. La verdad es que es un tema más que interesante y que nos pone a soñar con tener estas organizaciones internacionales en nuestro país y con la ayuda del tema migratorio, que es muy importante. Ahora sí vamos a hacer la presentación formal a Edward Salcedo, abogado de academias Major League Baseball, para casar este tema que hemos conversado con Juan Manuel. Edward Salcedo, buenos días, gracias por estar con nosotros. Buen día, gracias por la invitación. Bueno, para hablar un poquito, ¿no? sobre este tema que nos pone, la verdad es que no me canso de decirlo, nos pone a soñar. ¿Cómo lo ve usted? ¿Cuál es la visión que ve usted con esta ley que ya ha sido sancionada en nuestro país? Bueno, definitivamente es una ley positiva, innovadora. En República Dominicana no tuvimos acceso a esa ley cuando comenzamos a desarrollar la industria del béisbol. Y sí tengo algunos comentarios particulares. No sé si prefieres que desarrolle la exposición en el orden que la tenía o si prefieres que vayamos directo con preguntas y respuestas de tu parte. No, vamos con el orden. Vamos con su exposición y después vamos a las preguntas. De acuerdo, fantástico. Pues la proyecto un momentito. ¿La pueden ver ahí? Sí, se ve. Fantástico. Pues nuevamente, gracias por la invitación para participar en este panel. Se me pidió abordar algunos temas y lo haré de una manera bastante sucinta por temas de tiempo, por las limitantes que tenemos, pero tocaré varios asuntos. Por ejemplo, hablaré un poco del desarrollo de las academias de béisbol en República Dominicana, específicamente academias de Major League Baseball. También cómo se ha traducido eso en un modelo de éxito en el país. Algunas consideraciones especiales sobre leyes, tanto dominicanas como panameñas, especialmente la ley nueva que tienen en Panamá, recién salida del horno, y algunas recomendaciones particulares en base a la experiencia que hemos podido tener, cómo se ha desarrollado la industria en Dominicana. Sobre el desarrollo de las academias, como bien comentaba Juan Manuel, ya esto es un proceso que viene desde hace aproximadamente 30 años, un poco más de 30 años. Primera academia se fue instalada en el país de Grandes Ligas en los años 80, la Academia de los Dodgers. Luego, en los años 90, 3 academias más se integraron para crear 4 academias, pero el desarrollo exponencial comenzó a partir de la primera década de los años 2008. Se instalaron el resto de las academias. No sé si es de conocimiento de ustedes que la Major League Baseball tiene, que es el ente regulador del deporte de béisbol profesional en Estados Unidos, tiene dentro de sus miembros 30 equipos profesionales que operan en varios estados de Estados Unidos, y esos 30 equipos profesionales
se instalaron todos en República Dominicana a la fecha. Y lo han hecho bajo dos modelos particulares. Un primer modelo que involucraba la participación del sector privado local, del sector privado dominicano, que consistía en la compra de terrenos y desarrollo de academias, construcción de academias para luego rentarlas a los equipos de grandes ligas interesados en iniciar operaciones en el país. Y obviamente con ingresos sustanciales, significativos. En algunos casos, los arrendamientos superan los $30,000 mensuales solamente por el derecho de contar con una academia que incluye obviamente todas las facilidades que se necesitan para el entrenamiento deportivo profesional, desde los campos de entrenamiento, gimnasio, habitaciones, espacios de cocina, baños, obviamente, todo lo que se requiere para la operación de una academia, prácticamente como si fuera un hotel para poder recibir a todos los jugadores que inician con la primera etapa de ligas menores. Y luego, al ver los equipos, que ciertamente era un modelo que iba a funcionar en República Dominicana, decidieron implementar un segundo modelo, que era desarrollar sus academias para reducir costos, aunque implementar un gasto inicial de entrada, pero ciertamente disminuían a largo plazo los costos de arrendamiento. Y entonces esos equipos vienen al país, localizan terrenos, los compran y deciden iniciar la construcción de manera directa, invirtiendo en algunos casos hasta decenas de millones de dólares en esos proyectos. Y para ponerle solo un ejemplo, en el año 2009, porque con motivo de la pandemia no tenemos la data disponible de 2020, en infraestructura, eso es construcción, desarrollo y remodelación de academias dominicanas, solamente en el 2009 se invirtieron cerca de $16 millones, que es un monto significativo para este tipo de proyectos. Ya en el año 2019, los costos de operación de las 30 academias de grandes ligas en Dominicana, incluyendo los costos de operación del ente regulador, que es la Major League Baseball, que también tiene una oficina en el país, oscilaban los $75 millones anuales en total, un monto considerable. Y si sumamos, como bien comentaba otro de los expositores anteriores, los costos generales del proyecto, incluyendo los de Major League, bonos, desarrollo de infraestructura y cualquier otro tipo de gasto adicional, nos encontramos con inversiones y costos de $370 millones aproximadamente en un solo año, que es evidentemente una industria significativa, apetecible para cualquier jurisdicción que desee desarrollar esta parte deportiva. ¿Y en qué se ha traducido ese desarrollo de modelo por más de 30 años? Bueno, definitivamente en un modelo de éxito. República Dominicana es un ejemplo. Como ya se ha dicho, República Dominicana es el único otro país, en adición a Estados Unidos, que cuenta en su jurisdicción con la presencia de los 30 equipos de grandes ligas y de la oficina o ente regulador, que es la Major League Baseball. ¿Qué ha pasado? Anteriormente los equipos tenían algunas operaciones en otras jurisdicciones, por ejemplo Venezuela, que ya están reducidas al mínimo, por no decir que son prácticamente inexistentes. Todos los equipos, a medida que fueron desarrollando, realizando inversiones en Dominicana, decidieron centralizar todas sus operaciones en el país. Entonces, República Dominicana se ha convertido en el hub deportivo para Major League Baseball en la región, fuera de Estados Unidos. Y eso significa que vienen a entrenar en el nivel de ligas menores todos los prospectos que son contratados, o una gran cantidad de ellos, no solamente en República Dominicana, pero también en otros países como Puerto Rico y toda Latinoamérica y Centroamérica. Y cuando digo Latinoamérica y Centroamérica me refiero específicamente a México, Panamá, Nicaragua, Colombia, Venezuela y cualquier otro país donde se practique deporte y se busquen talentos que vienen a Dominicana. Al día de hoy, República Dominicana, y es un orgullo para nosotros decirlo, es el mayor exportador de talento a grandes ligas. Anualmente en Dominicana se firman alrededor de 500 dominicanos para jugar deporte profesional con equipos de grandes ligas. Es el primer país en superar 100 jugadores activos en una temporada profesional de grandes ligas en Estados Unidos. Esos son datos del 2019. Y datos interesantes estadísticos, y esto como consecuencia del modelo de éxito que se ha desarrollado, es que más del 10% de los jugadores que participan en los torneos profesionales en Estados Unidos son de origen dominicano, y cerca del 40% de todos los jugadores internacionales también en Estados Unidos son de origen dominicano. Definitivamente eso demuestra el éxito en el desarrollo
de ese modelo de talentos y de academias en República Dominicana. Eso con respecto a República Dominicana. Antes de entrar en la ley panameña, debo decir que en Dominicana coexisten algunas leyes o normativas que han permitido el desarrollo de estos modelos. Por ejemplo, nuestra Ley General de Deportes. Tengo entendido que en Panamá no existe como tal una Ley General de Deportes. Obviamente, independientemente de la existencia de la Ley General de Deportes en el país, lo cierto es que el desarrollo del deporte, del béisbol como deporte profesional se ha fundamentado más en las reglas mismas de la oficina del comisionado de las grandes ligas de Estados Unidos y obviamente en los reglamentos específicos de cada club que tienen que ir en consonancia con esas reglas de Major League Baseball, más que en la legislación local. O sea que Dominicana ha permitido una flexibilización de normativas internas para facilitar el desarrollo de la industria en el país. Y obviamente como parte de la operación de los equipos, tenemos mucho acceso con mucha regularidad a otros tipos de normativas que son imprescindibles en la industria, como el reglamento de arbitraje deportivo para el conocimiento de las disputas, el código de trabajo de la República Dominicana en lo que tiene que ver con los empleados que son contratados en las academias y también, y esto es un tema de discusión bastante extenso en Dominicana, con respecto a los prospectos que son firmados por los equipos, se discute si son realmente empleados o simplemente deportistas en entrenamiento. Y también recientemente se ha estado discutiendo un proyecto de ley con lo relativo a los menores de edad, porque como se sabe pueden ser firmados a partir de los 16 años y se ha querido preservar o proteger un poco más a esos menores de edad. Todavía eso no es una ley interna. Estamos esperando que sea conocida por la Cámara de Diputados y el Senado y posteriormente tendría que ser promulgada por el Poder Ejecutivo, el gobierno central, antes de poderse implementar en Dominicana. Y yendo a Panamá, recibí de parte de mi socio Antonio Vargas la ley 19 de reciente promulgación en Panamá del 3 de junio de 2020, que trae con el propósito de promover la inversión y el desarrollo de academias y de clubes deportivos transnacionales en Panamá. Cláusulas bastante innovadoras que debo decir que pudieran contribuir en gran medida al desarrollo de la industria en Panamá, aunque en Dominicana no fueron necesarias porque no tuvimos una ley similar para el desarrollo de la industria, pero sí creo que puede, en la etapa en que ustedes se encuentran, ser de mucha utilidad. Yo identifiqué al revisarla varios aspectos que me llaman la atención. Creo que puedo dividirlo en tres partes. Una primera parte que tiene que ver con todo lo de incentivos fiscales, el tratamiento impositivo que se da a esa inversión. Me parece bastante útil y nuevamente no lo tenemos en Dominicana, no existe esto en Dominicana. La forma en cómo Panamá ha querido convencer a los equipos y a las clubes o academias deportivas para que inviertan en Panamá y también a grupos del sector privado para que participen en esas inversiones con atractivos impositivos de importancia, como son las exenciones por periodos específicos de impuestos a la construcción, impuestos a la propiedad, y me llamó mucho la atención en la exención del impuesto sobre la renta, sobre una parte sustancial que, si mal no recuerdo, puede llegar hasta el 50% de los ingresos, cuando empresarios panameños o de otro país que desarrollen inversiones en Panamá, pero que no sean de los equipos, construyan las academias y las renten a las academias profesionales. Eso me pareció bastante atractivo, que creo que es un punto de avance que ciertamente tiene que ayudar al desarrollo. El otro aspecto que me llamó la atención, porque lo han decidido centralizar, es la parte migratoria y con la creación de visados especiales. Si mal no recuerdo, hay tres tipos de visados esenciales o principales: el visado para personal ejecutivo de los clubes deportivos, el visado para el cuerpo técnico y también visados de corta estancia. Me parece muy positivo que se haya creado una legislación que, independientemente de las leyes migratorias particulares de Panamá,
que haya decidido flexibilizar el tratamiento migratorio para esta industria en específica. Sí me llamó la atención y creo que esto puede ser aclarado o corregido o mejorado con el reglamento de aplicación. Él, cuando estaba leyendo sobre los visados del personal ejecutivo y del cuerpo técnico, se establecía la posibilidad o el derecho de ese personal ejecutivo o cuerpo técnico de trabajar en Panamá siempre que lo hicieran dentro de las academias. Me llamó mucho la atención ese lenguaje porque lo que entendería yo que debería ocurrir es que se le mantenga el visado y se le permita trabajar siempre que trabajen para las academias, pero no solo dentro de las academias, porque una parte importante del trabajo de desarrollo en esta industria no es solamente tras bastidores en el trabajo de campo, en el complejo, es también en los torneos entre ligas de los mismos equipos que se desarrollan, y para eso hay que trasladarse fuera de la academia, y también con personal técnico que tenga que participar en la búsqueda de talentos, que es lo que llamamos scouts en República Dominicana y en otros países. Y obviamente ese personal va a trabajar fuera de las academias y debería permitírseles. Entonces yo entiendo que el reglamento debería en gran medida aclarar ese wording que creo que se puede prestar a confusión por lo que he visto. Y luego está el visado de corta estancia, que creo que es muy positivo para el desarrollo de eventos regionales y los tryouts, que son eventos en los que se examinan y se analizan peloteros, muchas veces ante scouts de varios equipos, organizaciones de grandes ligas. Y creo que el reglamento de aplicación tiene una posibilidad de explicar con lujo de detalles cómo van a funcionar esos regímenes de excepciones fiscales, migratorias y cualquier otro aspecto que tenga que ver con esos incentivos. Para evitar confusiones futuras, debe ser bastante explícito en los procedimientos a seguir, los plazos aplicables y la flexibilización que se requiere en este tipo de industria, sobre todo cuando muchos de esos eventos se organizan con poca antelación y se requiere celeridad en la tramitación de visados. Y con eso incluyo el tema de Venezuela. En Venezuela es sumamente complicado en estos momentos obtener ciertas documentaciones requeridas por consulados para tramitar algunos visados. Y creo que el reglamento debería, aunque sea de manera transitoria, incluir un acápite separado o particular que flexibilice aún más los requisitos que deban cumplir los jugadores venezolanos cuando tengan que trasladarse a Panamá para participar o en eventos o para entrenar por tiempos más extensos en las academias. Pero en sentido general es una ley bastante positiva que creo que ciertamente va a contribuir al desarrollo de la industria deportiva en Panamá. Algunas recomendaciones particulares cuando vayan a desarrollar la industria. Creo que deben de entrada dejar bastante claro, porque esto ha sido un dolor de cabeza en República Dominicana, cuál es la naturaleza deportiva de los contratos, la naturaleza de los contratos deportivos, perdón, para evitar inconvenientes con las leyes aplicables, sobre todo si se deben considerar como trabajadores o si se deben considerar como aprendices, estudiantes, entrenando. Eso tiene implicaciones incuantificables en cuanto a gastos al momento de terminación de esos contratos, que en esta industria se le llama release o dada de baja, y también en los tribunales que pudieran tener competencia para conocer. En esta industria existen, cuando se contratan empleados y se contratan los prospectos, unos contratos modelo que le llamamos contratos uniformes de jugadores de ligas menores y contratos uniformes de empleados. Esos contratos no permiten cambios, son contratos que han sido sumamente negociados con los sindicatos de jugadores y de trabajadores en Estados Unidos, que tiene que ver con la industria del béisbol, y contienen ya cláusulas negociadas sobre resolución de disputas y sobre ley aplicable. En la medida en que Panamá pueda obviar su legislación interna y prever a través de legislación especial o reglamentaria flexibilidad para que los equipos puedan continuar aplicando esos regímenes legales y de jurisdicciones en caso de resolución de disputas, sería un atractivo
muy apreciado para los equipos al momento de tomar una decisión de intentar iniciar operaciones. También les recomendaría al momento de buscar terrenos para el desarrollo de academias de este tipo, que intenten ser terrenos o que se ubiquen en una zona cercana, de manera que todos los equipos que se instalen estén en una misma zona, porque eso facilita el desplazamiento de los empleados y de los jugadores al momento, sobre todo, de realizar torneos y realizar prácticas y eventos deportivos. Y también, y de hecho es una regla de Major League Baseball en Dominicana por lo menos, se requiere que esos terrenos estén cerca de aeropuertos internacionales para facilitar el traslado de esos jugadores y de esos empleados. O sea que entiendo que de entrada Panamá debe ir identificando zonas que pudieran ser apetecibles, no deben estar diseminadas en el territorio panameño en sentido general. Eso puede ser un plus a la hora de hacer algún pitch con equipos para que decidan instalarse en Panamá. Y le comentaba también el tema de la celeridad y la flexibilidad con los trámites migratorios. Eso es algo esencial que deben, por la vía reglamentaria, realizarlo. Y empezar, como habían dicho los expositores anteriores, con el reglamento de aplicación. No deben darle larga a eso, debe estar completamente planchado, debe ser lo más inclusivo posible. Esta ley que ustedes han creado es una ley marco, sucinta, breve, que debe ser explicada con lujo de detalles, de manera que pueda operar, que no cree vacíos ni ambigüedades que impidan o imposibiliten el acceso a los beneficios que deseen desarrollarse. De manera que creo que Panamá va por buen camino con esta idea que han tenido y no deben desesperarse, deben realizarlo paso a paso. Dominicana hemos durado aproximadamente 40 años en desarrollar esta industria y llegar al lugar donde estamos hoy. No deben esperar que Panamá lo va a lograr en unos cuantos años, en un lustro, en una década. Es algo que ciertamente va a tomar tiempo y simplemente tienen que insistir y perseverar hasta lograr el objetivo. Hasta aquí dejo mi presentación y estoy abierto a preguntas en caso de que existan algunas. Claro que sí, Eduard. Le pido por favor se quede con nosotros porque vamos a ir a un periodo de preguntas y respuestas. Se han hecho varias preguntas, tanto para el señor licenciado Oliveira como para usted, Salcedo. Así que vamos a comenzar con el señor Oliveira. Acá nos llega una pregunta vía Zoom que nos dice: ¿en qué año considera que la Liga Española se convirtió en la de mayor ingresos con respecto a las otras, Italia, Premier League, Alemania? ¿Y cuál ha sido su secreto para lograrlo, licenciado Oliveira? Bueno, a nivel de fútbol, la Liga, que es la patronal que aglutina y organiza el campeonato de primera y segunda división, y forman parte de ella 42 equipos, momento álgido, yo diría que llegó a partir del año 2010, provocado por un equipo directivo al mando de la Liga muy profesional, la venta de los derechos televisivos alcanzando ya, subiendo ventas, subiendo en un 40 o un 50%. Todavía la Liga Española no es la que genera más derechos, ingresos económicos en derechos televisivos, es la Premier, es la número 2, pero sí que a partir del año 2010 era la cuarta y en un corto periodo de tiempo de 3 años avanzó y adelantó a la italiana y a la alemana. Entonces, equipo directivo al frente de la Liga, con visión de negocio. A nivel deportivo, lógicamente, teníamos una generación de futbolistas extraordinarios a nivel nacional y finalmente hemos tenido la suerte en el último decenio de contar con los 2 mejores jugadores del mundo en los últimos 10 años, que eran Messi y Cristiano. Todo esto unido en el ámbito deportivo con una buena profesionalización es lo que ha hecho el despegue de la Liga. Ahora la Liga se enfrenta a un gran hándicap, que es mantener este nivel de venta de derechos televisivos y esta importancia, toda vez que ya llevamos 2 años sin Cristiano y toda vez que Messi parece ser que seguirá en el Barça. Yo soy aficionado, soy culé, con lo que cruzo los dedos, pero es que es el estandarte también de la Liga. Necesitamos, todos los deportes, todas las competiciones necesitan sus celebrities y es importante. Claro que sí. Otra pregunta que me llega acá al licenciado Oliveira es:
La percepción es que la Liga Española es dominada por dos equipos, Real Madrid y Barcelona, sin menospreciar al Atlético de Madrid. ¿Cree que esta falta de paridad afectará el futuro de la liga o lo beneficia? No, yo estoy de acuerdo que pasamos una época que se comparó el fútbol español como el fútbol escocés, donde habían dos equipos que también dominaban. Esto fue una ventana del año 2010 al 2015, pero es que claro, es que nos encontrábamos que la selección española, la mitad de los jugadores estaban en el Barça, la otra mitad estaban en el Real Madrid, más Messi y Cristiano. Y si usted mira la ventana de tiempo de quién fue el campeón de la Champions durante esos 5 años, en 6 años, 5 ediciones fueron ganadas o por el Barça o por el Madrid. Es que no solo eran los dos primeros españoles, es que eran los dos primeros europeos. Entonces, es verdad que esto ahora ha ido cambiando, hay más competencia y también desde hace 3 años tenemos por ley, por la nueva ley del deporte que se aprobó en España, la modificación de la ley del deporte, la venta de los derechos televisivos de manera centralizada, siguiendo el modelo alemán, que mucha gente piensa que el primero en aplicarlo fueron los ingleses, no, fueron los alemanes, fue la Bundesliga, siguiendo el modelo alemán y el modelo inglés. En España, por ley, es obligatorio. Realmente está demostrado económicamente que es la mejor fórmula. Lo hacen en Estados Unidos y se aplican en las Major Leagues, se hace en Europa con la venta de derechos televisivos centralizado y es donde tiene que ir la industria. Entonces, esto permitió que los clubes medianos obtuvieran más ingresos televisivos y esto les ha permitido fichar mejores jugadores y competir. Claro, claro. Me preguntan por acá también, licenciado Oliveira, el manejo de derecho de imagen del jugador, ¿es diferente en Estados Unidos versus en Europa? Sí, es distinto. Primero, por cuanto en Estados Unidos se conoce como le llaman el right of publicity, nosotros tenemos los derechos de imagen y yo diría que la mayor diferencia es que en Europa existe una mayor protección de los derechos de imagen en el ámbito personal. Todo, o sea, el jugador de fútbol o el jugador de cualquier equipo de fútbol en su contrato laboral tiene una cláusula en la que ya parte de sus derechos de imagen se ceden al club, pero es la imagen que siempre está asociada a ese club, a ese equipo. Y fuera de ese abanico, pues tiene una protección total. Entonces, no soy un gran conocedor de los detalles del derecho americano, pero he podido participar en algunas negociaciones, sobre todo jugadores de baloncesto que han venido a jugar a Europa, y es una pregunta recurrente por parte de la gente, del jugador de baloncesto. Entonces, en España somos más proteccionistas en todo lo que son derechos de imagen, fuera del scope, del alcance de la relación laboral que existe deportista con el club. Claro, acá otra pregunta algo técnica. Me dicen, el deporte colegial en Estados Unidos aprobó el NIL, que viene siendo Name, Image y Likeness, en donde los jugadores colegiales pueden percibir beneficios. ¿Europa cuenta con un régimen similar? No puedo hablar de toda Europa, solo puedo hablar de España, y en España no existe un régimen similar porque es que no tenemos un nivel de deporte universitario como existe en Estados Unidos. Es totalmente una estructura totalmente distinta. No existe. Tenemos un deporte universitario, pero es un deporte universitario, diría, más completamente de aficionado, pero de aficionado que no va a llegar al profesional. O sea, el deportista joven que es realmente talentoso en cualquier práctica de deporte no va por la vía universitaria, ya va directamente por la vía de las academias deportivas que indicaban usted. Claro, Pues señor. no tenemos el concepto de deporte universitario. No existe el deporte universitario como existe en Estados Unidos, en España. Sí, que en Estados Unidos viene siendo una industria también, ya un negocio, el deporte universitario. Licenciado Oliveira, muchas gracias. Acá me llega una pregunta que va por el mismo camino de esta última pregunta al licenciado Oliveira para el licenciado Salcedo. Al licenciado Salcedo me dicen acá, cuando un equipo de Major League Baseball firma a un prospecto, el equipo controla el NIL del jugador. Si la empresa privada hace una publicidad con el jugador, ¿MLB se lleva algún porcentaje? Eso no está regulado de esa forma, porque recuerden que la contratación de prospectos en Dominicana es la contratación inicial, es la primera de 7 niveles que existen en grandes ligas. Es la liga de verano, la rookie.
Entonces, en este momento no hay una publicidad para ese jugador. Es un jugador que está en entrenamiento, en una academia, no está saliendo en televisión, no está participando en compromisos de publicidad ni deportivo. Obviamente, pueden darse el caso de excepciones de prospectos que pasen directamente a una liga superior o a otros equipos en Estados Unidos, pero ya eso tendría que analizarse bajo ley norteamericana. Pero en República Dominicana no es usual que se trate o que se discuta nada relacionado al objeto de la pregunta realizada. Acá me llega otra pregunta, licenciado Salcedo. Dice, ¿dónde puedo ver o bajar el formato de contrato de ligas menores que usted mencionó? El que me hagan llegar un correo electrónico e intentaré facilitarle un formato que no tenga datos de ningún jugador. Mi correo electrónico es esalcedo@estija.com. Y también los organizadores del evento pueden facilitarle mis datos de contacto. Claro, claro que sí. Muchas gracias. Y acá otra pregunta. ¿Hay un modelo de reglamentación de otro país que nos recomienda usar como referencia distinto al de República Dominicana? Sería bueno preguntar qué reglamentación, de cuál reglamentación estamos hablando, porque en Dominicana lo que tenemos son leyes dispersas que no necesariamente están relacionadas entre sí, ni que han influido en el desarrollo de la industria del béisbol profesional de grandes ligas en República Dominicana. De manera general, el desarrollo se ha llevado a cabo respetando las reglas de la Major League Baseball, que ya están, que existen, que son de acceso público, y obviamente reglamentos específicos que tienen los equipos que tienen que ir en consonancia, no pueden contradecir las reglas de la industria, del ente regulador. Pero en Dominicana no existe como tal un reglamento que hayamos tomado como base. Listo, listo. Bueno, señor Salcedo, muchas gracias. Eduardo Salcedo y Ricardo Oliveira, muchas gracias por sus aportaciones en sus intervenciones. La verdad que han sido muy valiosas. Un saludo acá desde AP de Panamá. Muchas gracias a ambos. Siempre a la orden, un placer. Bueno, igualmente, un placer, gracias. Claro que sí, ahí estaba entonces Ricardo Oliveira y Eduardo Salcedo, especialista en Derecho Deportivo y abogado de academias de Major League Baseball, respectivamente. Bueno, luego de escuchar a estos especialistas, vamos a dar paso a otro punto. Como ya se había mencionado, vamos a pasar al segundo panel integrado por dos jugadores en activo en estos momentos. Recibimos a Iverson Molinar, jugador de baloncesto internacional, y al futbolista Juan David Tejada, jugador de fútbol internacional también. Ambos nos acompañan de manera virtual. Buen día desde Panamá, chicos. Gracias por sacar tiempo en sus agendas y compartir con nosotros, ¿no?, este tema tan importante como es el deporte. Ustedes que se encuentran desde otra vitrina, ustedes están a nivel internacional. Juan David, vamos a comenzar contigo, ¿no? ¿Cómo ha sido esta experiencia tuya? Juegas en la USL y combinas el deporte, en este caso el fútbol, con los estudios. Después de esos 4 años, ahora di el salto deportivo profesional hacia la segunda división acá en Estados Unidos, que sería la USL, como comentabas. Claro, vamos a ir con Iverson, la misma pregunta. Iverson, ¿no? En el baloncesto en Estados Unidos es muy importante ir de la mano con los estudios. Son muy pocos los casos de jugadores de baloncesto que dieron el salto a la NBA sin pasar por la universidad. Muy pocos casos, ¿no? Pero obviamente se tiene que ir por ese camino. Sí, obviamente, o sea, se tiene que pasar por la educación primero y obviamente, gracias a Dios, tuve la oportunidad de venir a la universidad y poder tener los estudios y actualmente también haciendo lo que más amo en mi vida, que es el baloncesto. Y, o sea, todos los atletas en los Estados Unidos, o sea, como usted dijo, pues son pocos los casos que saltan desde high school hacia la NBA o jugar profesional. O sea, siempre tienen que pasar por universidad.
Claro. Juan David, en el tema del fútbol contigo, ¿cómo manejas el ser, obviamente, un muchacho joven, ya estás por los 24 años, pero no es que tú comenzaste este año con esta experiencia, el llevar una vida distinta al joven promedio, el tema de la alimentación, las dietas, la disciplina, el privarte de fiestas, vida social, ¿cómo manejas ese aspecto? Bueno, para mí fue muy fácil en el sentido que yo quería hacer todo lo posible para llegar a ser futbolista profesional, que era mi sueño desde que tenía 10, 12 años. Entonces yo sé que tenía que hacer estas cosas distintas a lo que sería un joven promedio, dormir, no ir a fiestas, tener que cuidarme para poder rendir bien en un partido un sábado, un domingo. Así que todo este entrenamiento, horas extras que pasé en el campo yo solo, o alimentándome de cierta forma, lo hice la verdad feliz, porque sabía que esto me iba a ayudar a llegar a rendir en un futuro en la manera en que yo quería. Claro, y Iverson, voy contigo por el mismo camino. En el baloncesto es muy estricto el tema del comportamiento que debe tener el atleta, el sacrificio que hace siendo un muchacho tan joven, y ver de repente, no sé si es el caso, pero en tus historias de Instagram, a tus amistades reuniéndose para ver algún partido y tú en una concentración en un hotel, que no puedes acostarte tarde porque al día siguiente tienes entrenamiento. ¿Te afecta esto de alguna manera o ya lo tienes controlado? ¿Cómo lo has manejado durante todo este tiempo? No, para nada. Yo desde pequeño he sido o sea, un niño bien disciplinado. Siempre he puesto el baloncesto primero antes que salir o estar con mis amigos o estar hasta tarde con mis amigos. Siempre he tenido la prioridad del baloncesto por delante y también los estudios, obviamente, porque o sea, y le doy también gracias a mis papás porque fueron los que me implicaron esta disciplina. Y pues en universidad, mi primer año, o sea, obviamente hubieron distracciones porque o sea, fue mi primer año de universidad y siento que a todo el mundo les pasa, pero obviamente no me costó tanto estar o devolverme al mismo camino que siempre he estado, o sea, que es la disciplina y obviamente el baloncesto y los estudios primero. Y pues, o sea, ya ahora no me afecta para nada y siempre tengo la disciplina por delante. Claro, claro. Juan David, vamos a hablar ahora del tema familiar. Uno pasa la mayor parte del tiempo sin su familia, y eso es algo que en el proceso de formación del atleta panameño siempre termina afectando cuando viaja o cuando va al exterior. Muchos deportistas, no solamente futbolistas o del baloncesto, salen y a los 6 meses se regresan porque no aguantaron el hecho de estar lejos de su familia, de sus costumbres, cultura, amistades, de todo. ¿Cómo ha sido ese tema para Juan David Tejada? Sí, yo creo que eso sería lo más difícil de esta vida, por así decirlo. Pasar mucho tiempo fuera de la familia, tener que emigrar a otro país por mejores oportunidades, ya sea deportivas o estudios. Tuve la fortuna de hacerlo muy temprano, así que la verdad, mis padres siempre me apoyaron en todo momento y yo tenía, por así decirlo, la maleta cargada de sueños y mi mente estaba enfocada 100% en el fútbol. Hay cosas que puedes hacer para mitigar, por así decirlo, cuánto extrañas una familia, llamar. Ahora con la tecnología uno siempre puede estar con videollamadas y todo esto, así que eso ayuda un poco. También por mí siempre he estado aquí en la Florida, que relativamente no es tan lejos. Si estuvieras en otro estado más al norte o en Europa o en Asia, que he visto atletas que tienen que hacer ese salto incluso más grande, más lejos de la patria. Así que, no, claro es difícil, pero uno si tiene las metas claras, el sueño de, por mí, ser futbolista, yo la verdad que tengo que lidiar con eso y todavía tengo que lidiar con eso, pero es un balance que tiene
tienes que tener si quieres tener esta vida. Y la verdad es muy, muy contento porque mis papás siempre me pudieron apoyar, me pueden venir a visitar cuando tienen tiempo libre o cosas así que nada, como dije, es un balance, la verdad. Claro, Iverson, ¿cómo un atleta tan joven maneja mentalmente este tema de estar o pasar la mayor parte del tiempo sin sus familiares, sin sus costumbres, sin sus amistades? Bueno, yo me vine aquí desde una edad muy pequeña, tenía 15 años cuando me vine aquí a los Estados Unidos y, o sea, desde pequeño, obviamente mis 6 primeros meses, como usted dice, fueron los más duros para mí porque obviamente también la adaptación al lenguaje, o sea, la adaptación al lenguaje fue algo demasiado, o sea, fuerte para mí porque, o sea, sabía el inglés, pero no me sabía expresar, o sea, no sabía hablar el inglés muy bien y bueno, o sea, con el tiempo obviamente me fui adaptando y pues obviamente también viene el sacrificio, o sea, hice demasiado sacrificio, o sea, me vine desde muy pequeño para Panamá para poder cumplir mis sueños que aún los estoy cumpliendo y pues, o sea, demasiados sacrificios en dando clases extra para poder entender el inglés, porque de dar clases español e inglés, o sea, es totalmente diferente y pues aún estoy lidiando con eso y los sacrificios de estar fuera, o sea, lejos de mi familia me visita de vez en cuando, pero, o sea, no es lo mismo a lo que uno estaba acostumbrado y, o sea, yo tengo muy claro mis metas y lo estoy haciendo gracias a ellos y por ellos también. Claro. Juan David, vamos a hablar ahora de un tema con el que todo atleta, no importa de qué disciplina, tiene que lidiar, el tema de las críticas. Ya tú has probado el hecho de estar en la selección nacional de Panamá, estuviste en ese partido contra Estados Unidos que no nos fue nada bien y hubo muchas críticas, no solamente al equipo, sino a tu persona. ¿Cómo manejaste ese día? ¿Cómo te desenvolviste luego de muchas críticas en redes sociales hacia tu persona y hacia el equipo? No, la verdad no es la primera vez ni la última vez que me van a criticar o que van a criticar a un futbolista. Sí, fue un momento difícil por la manera en que perdimos, por así decirlo agridulce, porque fue la primera vez que jugué con la selección mayor, pero lidiar con las críticas es algo que si eres futbolista vas a tener que estar casi siempre, porque claro, tengo la fortuna acá en Estados Unidos que estoy en un equipo ganador, no es raro perder, pero claro, uno nunca puede ganar siempre, así que cuando llega la derrota llegan las críticas y nada, la verdad es que he tenido la chance de madurar en ese sentido y he podido, por así decirlo, redefinir lo que yo pienso de que es los fallos que uno tiene. Así que la verdad en el fútbol uno siempre se va a equivocar en cosas, pero esos momentos de gloria van a por así decirlo, sobreescribir esos momentos que uno pierde o que la pasa mal. Así que nada, es seguir hacia adelante. Fue un partido malo, pero a seguir entrenando, a seguir mejorando. Y en eso, esa es la mentalidad que uno tiene que tener y echar para adelante, porque la verdad si uno se queda con la mentalidad de que el último partido que perdí, el siguiente partido va a ser malo. Y en el fútbol uno tiene la fortuna de que uno juega el sábado, pierde, pero tiene la chance de volver a jugar el miércoles o la próxima semana el otro sábado para meter gol o tener un mejor rendimiento. Así que uno tiene que saber sobrellevar las críticas y los malos partidos que todos tienen. Claro, y Juan David, obviamente no renuncias, ¿no? A algún momento volver a la selección nacional. Claro, no, claro, como futbolista panameño ese es mi sueño, fue mi sueño y sigue siendo. Así que sigo trabajando fuerte y van los mejores. Y la verdad que siempre quiero lo mejor para la selección, porque como panameño mato por que podamos ir a otro mundial, que ganemos todos los partidos, ganemos la Copa de Oro. Así que desde aquí apoyando siempre, si no estoy ahí, apoyando desde los lejos a los compañeros. Tuve la chance de conocer mientras estuve ahí, que la verdad que todos fueron top
conmigo y nada, trabajando fuerte para poder regresar y ayudar al equipo. Claro, Iverson, tú en tu caso, tú estás en el sistema de baloncesto que los expertos consideran el mejor del mundo, con tanta prensa, tantos fanáticos encima, no solamente el baloncesto de la NBA, sino el baloncesto universitario. Y tú jugando para una universidad también tan importante, ¿cómo manejas ese tema, ¿no? De que siempre tienes la lupa encima tuyo. Pues, o sea, no me dejo llevar por la presión, en verdad. Durante la temporada siempre me mantengo a alejar lo más posible de las redes sociales. No estoy muy involucrado en las redes sociales y obviamente ahí es donde más se ven las críticas y de todo, pero, o sea, si me llega una crítica, de verdad lo manejo muy bien, no dejo que me afecte mi siguiente juego. O sea, si obviamente un juego, como Juan dijo, que tenemos un juego el sábado y tenemos la oportunidad de rendir mejor en un juego el miércoles. Así que siempre trato de tener como una corta memoria en los juegos malos y no dejo que en verdad me afecten los otros juegos. Así que he dicho que me he manejado muy bien con las críticas. O sea, van a haber gente que habla, o sea, como jugador de baloncesto, especialmente en mi posición, siempre va a haber gente que va a hablar. Así que en verdad no me dejo llevar por las críticas y sigo mejorando día a día. Iverson, ¿cuál es tu mentalidad en cuanto a Panamá? Tú estás priorizando, obviamente, ahorita mismo tu universidad, tu equipo allá, versus de repente ser más regular acá con la selección de Panamá. Sí, en verdad sería un gusto poder jugar para la selección Panamá pronto. O sea, no he tenido la oportunidad porque he estado en la universidad y he estado jugando, o sea, estos juegos colegiales que, o sea, vienen, o sea, son demasiado rápidos, o sea, no paramos y bueno, pero, o sea, cuando tenga la oportunidad, por ejemplo, en un verano acá, cuando estemos en verano acá y ellos tengan una ventana para poder jugar, o sea, o sea, sería un buen gusto poder jugar, mucho gusto jugar con ellos. Sí, claro que sí. Acá la verdad es que siempre, cada vez que hay algún torneo, alguna convocatoria, la FIBA América, que si la selección de Panamá siempre sale a relucir tu nombre, Iverson. Sí, sí, sí. Y sería un gusto poder representar a mi país de nuevo, porque la última vez que lo representé fue cuando fuimos a Uruguay y tenía 16 años. Claro. Y tuve mi experiencia con ellos y, o sea, fue una buena experiencia y me gustaría repetirlo. Claro que sí. Bueno, Juan David, hay muchos jóvenes en estos momentos, estudiantes que los están viendo esta entrevista, que de repente ignoran el camino que hay que recorrer para llegar a donde estás en estos momentos, ¿no? ¿Qué mensaje les puedes dar? Hemos hablado de los sacrificios mentales, alimenticios, físicos, de todo tipo que hay que realizar para llegar a estar en una posición en la que estás. Ese mensaje a los muchachos que te están viendo en estos momentos. Bueno, los muchachos que sigan soñando, primero que todo, creo que eso es lo que a mí personalmente me ha impulsado mucho, el amor que le tengo al fútbol. Eso es lo que me ayuda a sobrellevar los momentos difíciles y a mantenerme aquí. También, como dijiste, que tengan las metas claras. Porque es fácil decir que no, quiero ser futbolista, quiero otro. Pero eso conlleva muchas cosas, muchos sacrificios en temas de nutrición, entrenos, estar fuera de la familia. Así que si de verdad quieren ser atletas profesionales, que tengan claro que es un sacrificio grande. Así que necesitan tener las metas claras y seguir soñando. Claro. Quédate con nosotros ahí, Juan David, porque ya hay muchos estudiantes que han estado enviando sus preguntas que te las vamos a hacer. Nos siguen haciendo preguntas acá vía Zoom. Vamos con Iverson. Iverson, en esa misma línea, hay un dicho. La disciplina termina venciendo tarde o temprano al talento. O sea, no es solamente tener el talento, no. Hay gente que es privilegiada y nace con el talento, Iverson, pero de nada sirve si no tienes la disciplina, ¿no? Sí, es verdad, o sea, es muy cierto, porque el talento siempre, o sea, la disciplina con tiempo, cierto y cuando, siempre va a alcanzar el talento, y el talento, o sea, está ahí
obviamente uno nace con eso, pero la disciplina es el que nos lleva al otro nivel. O sea, muchas personas no ven con el éxito, pero en verdad no ven mucho los sacrificios, las horas de entreno, las horas de que en verdad, o sea, las lágrimas, la sangre que, o sea, uno, o sea, tienes en las prácticas, después de las prácticas, o sea, nadie ve eso, no, solamente ven los éxitos. Y yo siento que nosotros como atletas tenemos que involucrar o decir que siempre que obviamente los sacrificios siempre están ahí primero, o sea, de cierto y cuando que también los éxitos vengan. Así que o sea, estoy muy orgulloso de todos los atletas ahí en Panamá y obviamente la disciplina es lo primero, siempre acuérdense de eso. Claro. Bueno, Iverson, te invito a que te quedes con nosotros porque vamos a pasar a las preguntas y respuestas, porque tenemos estudiantes de educación media y universitarios que están con nosotros, están viendo esta entrevista. A estos estudiantes les digo que se queden también con nosotros porque tenemos una propuesta para escuchar sus ideas para cambiar vidas a través del deporte. Así que ustedes sigan en sintonía con nosotros. Vamos con la primera pregunta que nos llega para Iverson. Para Iverson Molinar dice, ¿cómo ha afectado la aprobación de la NCAA de que los jugadores colegiales puedan beneficiarse económicamente de su nombre e imagen? ¿Has tenido oportunidad de negociar tu imagen con la empresa privada, Iverson? Sí, he tenido mi chance y, o sea, ya era tiempo porque en verdad yo siento que la NCAA, o sea, nosotros somos los que hacemos el nombre para, o sea, nosotros mismos y, o sea, siempre era algo que estuve de acuerdo con eso y bueno, gracias a Dios, o sea, lo pasaron y podemos beneficiarnos de nuestro nombre y, o sea, sí he tenido las oportunidades, pero, o sea, por ahora estoy tratando de ver más mis opciones y por ahí vendrán algunas opciones y obviamente lo haré público. Claro, claro. Acá me dice, para Iverson nuevamente, dice, ¿quién crees que va a ganar la final de la NBA? ¿Y quién es el jugador profesional en quien basas tu estilo de juego? Yo siento que los Phoenix Suns son los que van a ganar. O sea, no sé si vieron los partidos ayer, mi gente. O sea, los Phoenix Suns están jugando una bola ahorita mismo y yo siento que ese momento, como lo decimos aquí, ese momento de, o sea, ese flow que tienen ahorita de poder jugar es como, o sea, es invencible. Y yo siento que ese flow es el que lo va a llegar a ganar ahorita mismo. Y bueno, mi jugador favorito al que me baso mi juego es Damian Lillard de los Portland Blazers. Y, o sea, sigo mucho sus juegos, los estudio mucho y me gusta su estilo de juego. Buenísimo, buenísimo. Acá dice Iverson, debes tener un índice mínimo de calificación en tus estudios para poder seguir compitiendo. ¿Eso está reglamentado en la NCAA? Sí, en la escuela especialmente. En la escuela no se puede tener abajo de 2.0, o sea, y 2.0 obviamente 2.5 es, o sea, es lo más bajo que uno puede tener. Pero siempre mantengo mis notas de arriba de 3.0, gracias a Dios, que, o sea, también mis papás me han implementado tener una buena disciplina con los estudios y lo sigo haciendo. Gracias, Iverson. Me llega otra pregunta acá para Juan David Tejada. Juan David, acá nos preguntan ¿cuándo esperas o si tienes en mente jugar en la Major League Soccer o tu prioridad es la universidad? Bueno, para los que no saben, ya yo terminé la universidad, pero mi prioridad es llegar a ser el mejor futbolista que yo pueda ser. No tengo una liga en mente. Siempre, la verdad, he mirado hacia Europa, que por así decirlo es una meca más grande para un futbolista. Así que, no, sigo trabajando fuerte para poder llegar a un excelente nivel y llegar a mejores ligas. Claro. Juan David, acá me dicen, ¿cómo fue tu vida universitaria en Tampa Bay? ¿Y qué tal es el campus? Acá me están preguntando que cómo es esa vida mezclando el deporte con la vida universitaria donde hay muchas distracciones. Creo que por ahí va la pregunta. El tema de las distracciones en un campus universitario, que es normal, ¿no? Claro, no, la verdad fue excelente. No cambiaré eso por nada, como dije. Y para la pregunta, el campus la verdad es excelente. Estamos cerca de la playa, calor, que es lo que a mí me gusta, es por lo que decidí quedarme aquí también.
en Florida, y puede balancear, la verdad, la vida universitaria con los deportes. Como dijo Iverson, el primer año uno llega ahí y la verdad que el ambiente es totalmente distinto y uno ve fiestas, nuevos amigos y todo esto. Así que uno se va adaptando poco a poco hasta que encuentra su rutina, su ritmo y se enfoca en por lo que de verdad vine acá. Juan David Tejada, Iverson Molinar, la verdad es que muchas gracias por compartir sus experiencias, y el éxito que llevan en sus carreras ha sido muy provechoso, y por supuesto desde acá vamos a seguir muy pendientes a sus carreras. Gracias. 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 Bueno, ahí estaban Iverson Molinar y Juan David Tejada. La verdad es que qué lujo poder haber conversado con ellos.